Hola, soy Alejandro. Mis propios hijos, por los que trabajé hasta que mis manos se agrietaron y mis espaldas se doblaron, me declararon inútil en mi propia sala y me sentenciaron a terminar mis días en un asilo de ancianos. El silencio en esta casa, que alguna vez fue un nido de risas y juegos infantiles, ahora pesa como una lápida sobre mi alma. Cada rincón, cada mueble que construí con mis propias manos, parece susurrar el eco de su traición, recordándome que para ellos ya no soy un padre, sino un problema que necesita ser resuelto de la manera más barata y rápida posible. Su visita no fue por amor, fue una sentencia disfrazada de preocupación. ¿Alguna vez has sentido que las personas por las que diste todo te ven como una carga, como un objeto viejo que ya no encaja en sus vidas modernas? Antes de contarte el momento exacto en que descubrí la frialdad absoluta en sus ojos, ese instante helado que lo cambió todo y me hizo entender la verdadera naturaleza de su afecto, comenta aquí desde dónde estás viendo este video, y si estas historias te tocan el corazón, suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre se da cuenta de que su valor para sus propios hijos no se mide en amor ni en recuerdos, sino en metros cuadrados y en el dinero que pueden obtener al vender el único hogar que ha conocido. La reunión familiar que organizaron no fue una sorpresa, pero la brutalidad de su propósito me golpeó como un puñetazo en el estómago, dejándome sin aire en mi propio sillón. Llegaron un domingo por la tarde, con sonrisas falsas y una lasaña que Sofía seguramente compró en el supermercado de camino. Ricardo, mi hijo mayor, el hombre de negocios cuya universidad pagué vendiendo el terreno de mi padre, empezó con un discurso ensayado sobre mi bienestar. Habló de los peligros de vivir solo, de las escaleras, de la necesidad de cuidados profesionales. Laura, su esposa, asentía con la cabeza, con una mirada de compasión tan artificial que me revolvió el estómago. Sofía, mi pequeña, a quien le di la boda de sus sueños vaciando mis ahorros, añadió con voz melosa que en un asilo haría amigos de mi edad y no estaría tan solo. La palabra asilo flotó en el aire, pesada y tóxica, mientras yo los miraba, viendo a dos extraños con las caras de mis hijos. Mientras hablaban, mi mente se escapó por un momento. Recordé a Ricardo de niño, con las rodillas raspadas, corriendo hacia mí para que lo curara después de caerse del árbol que plantamos juntos en el patio. Recordé a Sofía, con sus coletas, pidiéndome que le construyera una casa de muñecas idéntica a la nuestra, un proyecto en el que trabajé durante meses en mi taller. Les di mi tiempo, mi fuerza, mi futuro, les di cada pedazo de mí, creyendo que estaba construyendo una familia, un legado de amor incondicional, pero en ese momento, sentado en el sillón que había compartido con su madre durante 40 años, me di cuenta de que para ellos, esos sacrificios eran solo anécdotas, viejas, historias sin valor monetario que no servían para pagar sus deudas ni para mantener su estilo de vida. Cuando terminaron su presentación, hubo un silencio expectante. Esperaban mi respuesta, mi rendición. Esperaban que el viejo Alejandro, el hombre que siempre cedía por su felicidad, simplemente asintiera y firmara los papeles que seguramente Ricardo ya traía en su maletín. Pero algo dentro de mí, algo que creía muerto y enterrado junto con mi esposa, se encendió. No era rabia, era una claridad fría y dolorosa. Vi la codicia brillando en sus ojos, la impaciencia en sus gestos. No veían a su padre, veían una propiedad, un activo a liquidar. La casa no era un hogar lleno de recuerdos, era un obstáculo entre ellos y el dinero que creían merecer. Mi existencia se había convertido en un inconveniente para sus planes financieros. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de mis 82 años no en mis huesos, sino en mi corazón. Caminé hacia la ventana sin decir una palabra, mirando el jardín descuidado que reflejaba mi propio abandono. Ellos se miraron, confundidos por mi silencio. No les di la respuesta que querían. En lugar de eso, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una promesa que le hice a mi mejor amigo hace décadas. Un juramento que había guardado bajo 7 llaves en lo más profundo de mi ser. Ellos pensaban que estaban decidiendo mi futuro, que tenían el poder de descartarme, pero no sabían que, con su crueldad, acababan de fallar la prueba más
importante de sus vidas. No sabían que yo no era solo un viejo carpintero, sino el guardián de un secreto que los destruiría. Los días que siguieron a esa infame reunión se convirtieron en un largo y pesado silencio, una tortura lenta que se sentía peor que cualquier grito. Esperaba una llamada, quizás un atisbo de remordimiento de Sofía o una explicación más torpe de Ricardo, pero mi teléfono permaneció mudo, un objeto inútil sobre la mesita de noche. El silencio de mis hijos era una respuesta en sí misma, una confirmación cruel de que su decisión ya estaba tomada y mi opinión era simplemente un trámite. Empecé a sentirme como un fantasma en mi propia casa, vagando por pasillos que ya no me pertenecían. Cada crujido del suelo de madera parecía burlarse de mi soledad, y el polvo que se acumulaba en los muebles de mi esposa, Marta, era un testimonio visible de mi propia invisibilidad. Ellos no solo me habían abandonado, me estaban borrando. Una semana después, Ricardo finalmente llamó. Su voz era fría, desprovista de cualquier calidez filial. No preguntó cómo estaba ni si necesitaba algo. Fue directo al grano, como si estuviera cerrando un negocio. «Papá, ¿ya lo pensaste? Encontré un lugar llamado Otoño Dorado. Las reseñas son decentes y el precio es razonable», dijo. La palabra razonable me atravesó como un cuchillo helado. No buscaban mi bienestar, buscaban una solución barata a su problema. Continuó, mencionando que un agente inmobiliario podría pasar la próxima semana para echar un vistazo y darnos una estimación preliminar. Ni siquiera intentó ocultarlo. La casa, mi hogar, el santuario que construí para ellos, ya estaba en el mercado en su mente. Colgué el teléfono sintiendo una náusea profunda, la amarga certeza de que mi valor se medía en metros cuadrados. Al día siguiente, Sofía probó una táctica diferente, una que fue aún más dolorosa por su falsedad. Me envió una foto de mis nietos, Leo y Ana, sonriendo en un parque. El mensaje decía: «Papi, los niños preguntan mucho por ti. Estaríamos todos mucho más tranquilos si supiéramos que estás en un lugar seguro, con gente que te cuide todo el tiempo». La hipocresía me quemó por dentro. ¿Preguntaban por mí? No los había visto en casi 6 meses. La última vez que Sofía prometió traerlos, canceló a último momento porque surgió algo. Usar a mis nietos, la única luz pura que quedaba en mi vida, como peones en su juego sucio, fue el golpe más bajo. Miré la foto, sus rostros inocentes, y sentí una rabia fría y lúcida. Estaban profanando lo único que yo aún consideraba sagrado. Esa noche no pude dormir. Me senté en el viejo sillón de Marta, el que se amoldaba perfectamente a mi espalda, y le hablé en la oscuridad. «¿Qué harías tú, mi amor?», le susurré al aire. «Tú siempre veías lo mejor en ellos. Me decías que su ambición era solo un deseo de darnos una vida mejor». Recordé cómo defendía a Ricardo cuando sus negocios empezaban a fallar, o cómo justificaba el materialismo de Sofía como una simple inseguridad, pero ella no estaba aquí para suavizar la dura realidad. Estaba solo, enfrentando la versión adulta y monstruosa de los niños que ella tanto había amado. Me di cuenta de que, al aferrarme a su memoria, también me había aferrado a una versión idealizada de ellos, una versión que ya no existía, si es que alguna vez lo hizo. La humillación se convirtió en mi compañera constante. Cuando iba al pequeño mercado del pueblo, sentía las miradas de los vecinos. Seguramente Ricardo o Sofía ya habían comentado sus preocupados planes con alguien. Doña Elvira, la dueña de la tienda, me preguntó con una compasión que me hizo sentir aún más pequeño: «¿Es cierto que se va a mudar, don Alejandro? Vamos a extrañarlo por aquí». Tuve que forzar una sonrisa y murmurar algo vago sobre explorar opciones. Cada interacción era una herida nueva. Me sentía expuesto, juzgado, como el viejo del pueblo cuya familia ya no lo quería. El orgullo que una vez sentí por haber construido una vida y una familia respetada en esta comunidad se había desmoronado, dejándome solo con la vergüenza. Fue entonces cuando algo cambió dentro de mí. La tristeza comenzó a dar paso a una determinación helada. Una mañana, en lugar de quedarme en la cama, me levanté al amanecer y fui al cobertizo del jardín. Mis viejas herramientas de carpintería estaban allí, cubiertas de una gruesa capa de polvo. Al pasar la mano sobre mi cepillo de madera favorito,
Sentí una conexión con el hombre que solía ser. Un creador, un constructor, no una víctima. El olor a aserrín y aceite de linaza llenó mis pulmones y fue como respirar por primera vez en años. Empecé a limpiar y a afilar cada herramienta con un cuidado meticuloso. No era solo un acto de limpieza, era un ritual. Estaba recuperando mi fuerza, mi identidad, mi dignidad. Mientras trabajaba en el cobertizo, mi mente se aclaró. La promesa que le hice a mi viejo amigo, Hans, resonó en mi cabeza con una nueva urgencia. Él me había confiado su fortuna no solo para protegerla, sino para que cumpliera un propósito noble, para que cayera en manos de alguien con un corazón puro. Al ver la codicia desnuda de mis hijos, entendí la verdadera profundidad de su advertencia. Alejandro, el dinero no corrompe, solo revela. Mis hijos habían revelado quiénes eran realmente. Y yo, como guardián de ese tesoro, tenía una obligación no solo con Hans, sino conmigo mismo. No iba a permitir que su avaricia destruyera el último legado de honor que me quedaba. La injusticia que me estaban haciendo no sería mi final, sería su prueba y ya la habían reprobado. La llamada de Ricardo llegó un martes por la mañana, rompiendo una semana de silencio sepulcral. Su tono era extrañamente jovial, un cambio tan brusco que me puso en alerta de inmediato. Papá estaba pensando, este fin de semana voy a pasar por la casa. Hay un par de cosas que necesitan arreglo. Esa gotera en el techo del porche y la puerta del cobertizo que no cierra bien. No quiero que te esfuerces. La excusa era tan delgada como una hoja de papel, una fachada de preocupación que no engañaba a nadie, y mucho menos a mí. Acepté con una voz monótona, pero por dentro una sensación fría se instaló en mi estómago. No era la anticipación de una visita familiar, era la calma que precede a una tormenta, la certeza de que su siguiente movimiento en este tablero de ajedrez cruel estaba a punto de ser ejecutado. Llegaron el sábado, no solo Ricardo, sino toda la troupe, su esposa Laura, Sofía y mi nieto, el pequeño Leo. Desembarcaron del coche con bolsas de supermercado y sonrisas tan brillantes como falsas. La casa se llenó de un ruido artificial, una actuación de familia feliz que me resultaba sofocante. Mientras Sofía y Laura se apoderaban de mi cocina, parloteando sobre una receta que habían visto en internet, Ricardo animó a Leo a explorar la casa del abuelo, un lugar que el niño apenas conocía. Oí sus piececitos corriendo por el piso de arriba, luego bajando las centos escaleras hacia la bodega, el lugar más prohibido y sagrado de la casa. Unos segundos después, el sonido que había temido durante décadas resonó desde las profundidades, un crujido seco, el estruendo de madera vieja rompiéndose, seguido por el llanto agudo de mi nieto. Ricardo corrió hacia la bodega, su rostro una máscara de pánico fingido. «Leo, ¿estás bien?», gritó, mientras Laura y Sofía intentaban mantenerme en mi sillón. «No te preocupes, papá. Seguro no es nada. Ricardo se encarga». Pero mis oídos no estaban en sus palabras vacías, sino en el silencio que siguió al llanto. El llanto de Leo se detuvo, pero Ricardo no subía. Los segundos se convirtieron en minutos, y un silencio pesado y denso emanaba de la puerta abierta de la bodega. No era el silencio de un padre consolando a su hijo, era el silencio de un hombre que acaba de tropezar con el secreto de una vida, el silencio de la incredulidad y la codicia desatada. Mi sangre se heló. Sabía exactamente dónde se había roto la tabla del suelo. La promesa que le hice a Hans pesaba ahora como una losa de granito sobre mi alma. Cuando Ricardo finalmente subió, llevaba a Leo en brazos. El niño tenía un rasguño insignificante en la rodilla, pero los ojos de mi hijo no estaban en su hijo. Estaban fijos en mí, con una intensidad febril que nunca antes había visto. Evitaba mi mirada directa, pero un brillo maníaco bailaba en sus pupilas. «La madera está completamente podrida, papá», dijo, su voz esforzándose por sonar casual. «Una tabla se partió. No te preocupes, el próximo fin de semana vengo sin falta y la arreglo como se debe». La promesa de un próximo fin de semana fue como un trueno en la habitación silenciosa. Era una sentencia. Antes querían echarme para vender la casa, ahora querían quedarse para saquearla. Asentí lentamente, el engranaje de mi mente girando tan rápido como mi corazón se rompía. El juego había cambiado.
Los días siguientes fueron un asalto calculado a mi espíritu. Las compuertas de un afecto falso y desbordante se abrieron de par en par. Sofía, que antes apenas recordaba mi número, ahora llamaba 2 veces al día. ¿Dormiste bien, papi? ¿Comiste? ¿Necesitas que te lleve algo? Ricardo me enviaba mensajes con enlaces a artículos sobre cómo asegurar tu patrimonio para las futuras generaciones. Aparecían sin avisar con botellas de vino caro que sabían a vinagre en mi boca y quesos importados que se pudrían en mi nevera. La casa, antes mi refugio de soledad tranquila, se convirtió en un escenario de teatro del absurdo. Cada llamada, cada visita no solicitada era una tortura. Me sentía como un prisionero en mi propio hogar, asediado no por el abandono, sino por una atención que era 1000 veces más cruel. La humillación alcanzó su punto máximo cuando decidieron celebrar mi medio cumpleaños, una festividad que inventaron sobre la marcha. Llegaron con un pastel, cantaron con un entusiasmo forzado y me entregaron un par de pantuflas baratas envueltas en papel de Sitobe, regalo caro. Durante toda la noche Ricardo no dejaba de darme palmaditas en la espalda, repitiendo como un loro: «Tienes que cuidarte mucho, papá. Eres muy, muy valioso para nosotros». La palabra valioso resonaba en la habitación, cargada de un significado metálico y frío. Miré sus rostros iluminados por las velas del pastel, sus sonrisas tensas, y vi a través de ellos. Vi la imagen del compartimento secreto, el brillo del oro y los títulos reflejándose en sus ojos codiciosos. Sentí una vergüenza profunda, no por ser viejo, sino por lo poco que me valoraban, por lo estúpido y ciego que creían que era. Esa noche, mucho después de que se fueran, dejando tras de sí el desorden de su farsa, bajé a la bodega. El suelo de tierra estaba frío bajo mis pies. La tabla rota había sido cubierta descuidadamente con una alfombra vieja. La aparté y vi la prueba de su profanación. Me arrodillé. El dolor en mis rodillas no era nada comparado con el de mi corazón, y toqué la madera del compartimento secreto. La rabia inicial se había disipado, reemplazada por una claridad gélida y una resolución de acero. No los confrontaría. Todavía no. Dejaría que tejieran su red de mentiras, que construyeran su jaula de falso amor a mi alrededor. Jugaría el papel que me habían asignado, el del viejo frágil y senil, demasiado agradecido por su atención como para hacer preguntas. La verdadera prueba no era para mí, sino para ellos. Y ellos, en su ceguera, acababan de cavar el primer metro de su propia tumba. Mi plan se puso en marcha, con una paciencia que ellos confundieron con debilidad. Empecé a jugar su juego, pero con mis propias reglas. Cuando Ricardo venía los fines de semana con su caja de herramientas, fingiendo arreglar cosas, yo lo observaba desde mi sillón. Lo veía lanzar miradas furtivas hacia la puerta de la bodega, medir con los ojos la distancia desde la cocina, calcular. No estaba arreglando mi casa, la estaba midiendo para su ataúd. Un día, mientras reparaba una bisagra de la puerta principal, le dije con una voz temblorosa que había ensayado: «Gracias, hijo, no sé qué haría sin ti». Su sonrisa fue de un orgullo triunfante, la sonrisa de un depredador que ve a su presa finalmente rendirse. No sabía que yo estaba afilando la cuchilla para el golpe final, observando cada uno de sus movimientos y guardándolos en mi memoria. Sofía, por su parte, perfeccionó el arte de la manipulación emocional. Empezó a traerme viejos álbumes de fotos, sentándose a mi lado, en el sofá, su perfume caro llenando el aire viciado de mi soledad. «Mira, papi, ¿te acuerdas de este día? Fuimos a la playa. Tú me enseñaste a nadar». Pasaba las páginas lentamente, su dedo con la uña perfectamente pintada, deteniéndose en imágenes de una felicidad que ahora se sentía como una mentira. Yo asentía, murmurando recuerdos, pero mis ojos no veían las fotos. Veían su rostro, la tensión en su mandíbula, el cálculo detrás de su sonrisa nostálgica. Estaba usando nuestros recuerdos como una palanca para abrir la bóveda de mi corazón, sin darse cuenta de que la había sellado para siempre el día que me sentenciaron a un asilo. El amor no se puede falsificar, y el hedor de su codicia era más fuerte que cualquier perfume.
La confirmación definitiva, la prueba irrefutable que necesitaba mi alma para ejecutar mi plan sin una pizca de duda, llegó un jueves por la tarde. Yo estaba recostado en mi cuarto, fingiendo una siesta. Ricardo y Laura habían llegado sin avisar, creyendo que me encontrarían dormido. Se quedaron en la sala y sus voces, aunque susurradas, llegaron hasta mí con una claridad brutal. «No sé cuánto tiempo más podemos seguir con esta farsa, Ricardo», se quejó Laura. «El viejo es más terco que una mula. ¿Y si muere antes de decirnos dónde está el resto?» La respuesta de Ricardo me heló la sangre. «Paciencia, mi amor. Los viejos se ablandan. Le estamos dando la atención que siempre quiso. Es solo cuestión de tiempo antes de que ceda. Además, si se muere, seremos los herederos de todos modos. Solo tenemos que asegurarnos de que no haga ninguna estupidez antes». Ese fue el momento, el instante en que la última brasa de afecto paternal que quedaba en mí se convirtió en ceniza fría. No sentí dolor ni rabia, sentí una liberación. Me liberaron de cualquier obligación, de cualquier culpa, de cualquier amor residual. Eran extraños conspirando en mi sala, discutiendo mi muerte como si fuera una cláusula en un contrato de negocios. Me levanté de la cama, no como un viejo frágil, sino como un hombre con un propósito inquebrantable. Fui al teléfono de la sala. Ellos se callaron al verme, sus rostros una máscara de sorpresa. Con la voz más serena que pude encontrar, dije: «Qué bueno que están aquí. Estaba pensando, deberíamos tener una cena familiar este domingo. Todos juntos. Tengo algo importante que discutir con ustedes». Sus ojos se iluminaron con un brillo de triunfo. La trampa estaba puesta, y ellos habían entrado voluntariamente. Los días previos a la cena fueron de una calma extraña y tensa. Ellos dejaron de llamar, de visitar. Seguramente pensaban que su táctica había funcionado y ahora solo debían esperar a recoger el premio. Esa calma me dio el tiempo que necesitaba para prepararme. No preparé un testamento, no llamé a un abogado. Mi preparación fue un acto mucho más personal y simbólico. Bajé a la bodega por última vez, no para mirar el tesoro, sino para recuperar el único documento que importaba. De un pequeño cofre de madera escondido detrás de una viga, saqué la carta de Hans. El papel estaba amarillento por el tiempo, pero su letra, firme y clara, era tan poderosa como el día que la escribió. La leí una vez más, sus palabras sobre la avaricia, la lealtad y el verdadero valor de un hombre resonando en el silencio polvoriento. Puse la carta en el bolsillo interior de mi chaqueta. Era mi única arma, y sería suficiente. El domingo llegó con un cielo gris y plomizo, como si la naturaleza misma estuviera de luto, por lo que estaba a punto de suceder. Puse la mesa del comedor, no la pequeña mesa de la cocina que usaba a diario, sino la grande, la de roble, la que solo usábamos en Navidad o en ocasiones verdaderamente especiales. Saqué la vajilla buena de mi esposa, la que Sofía siempre había codiciado. Coloqué 4 platos, 4 copas de cristal, 4 juegos de cubiertos de plata. Cada objeto sobre la mesa era un recuerdo, una pieza de la vida que había construido y que ellos estaban dispuestos a demoler por dinero. Mientras el sol se ponía, tiñendo la habitación de un naranja melancólico, me senté a la cabecera de la mesa y esperé. No sentía nervios, solo una profunda y solemne resolución. La función estaba a punto de comenzar. Llegaron puntualmente a las 7, trayendo consigo una botella de vino caro y una sonrisa que no les llegaba a los ojos. Ricardo me dio una palmada en la espalda, un gesto que ahora me parecía grotesco. Sofía y Laura entraron comentando lo acogedora que se veía la casa. Se sentaron a la mesa, sus miradas recorriendo la vajilla de plata con una apreciación puramente material. Serví la cena que había preparado, un simple estofado, la receta de mi madre. Comimos en un silencio incómodo, roto solo por cumplidos vacíos sobre la comida. Yo apenas probé bocado. Los observaba a los 3, comiendo en mi mesa, bebiendo mi vino, respirando el aire de mi hogar mientras esperaban que yo les entregara mi alma. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. La cena no era una reunión familiar, era la última cena, y ellos no tenían idea de que no eran los invitados de honor, sino los acusados en su propio juicio. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de dignidad y autorrespeto, por favor comparte este video con esa persona.
No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio valor, incluso cuando el mundo y tu propia familia intentan quitártelo. Gracias por escuchar. Cuando el último bocado de estofado fue consumido y los platos quedaron vacíos, un silencio denso y expectante se apoderó de la mesa. Era el momento que ellos habían estado esperando. Ricardo carraspeó, colocó sus cubiertos perfectamente alineados y me miró con una seriedad ensayada, la misma que usaba cuando intentaba venderme una de sus malas ideas de negocio. «Papá», comenzó, su voz impregnada de una falsa solemnidad. «Hemos pasado unas semanas maravillosas juntos, reconectando, y creo que todos sentimos que es el momento. El momento de que pienses en el futuro, en nuestra seguridad. Sabemos que has estado guardando algo importante. Es hora de compartirlo con tu familia, con los que te aman». Sofía asintió con fervor, sus ojos brillantes de anticipación, mientras Laura me observaba con la fría fijeza de un ave de rapiña. Yo los miré a los tres, uno por uno, dejando que el silencio se estirara hasta volverse incómodo. No había ira en mi mirada, solo una profunda y agotada decepción. Finalmente, asentí lentamente. «Tienen razón», dije, y vi un destello de triunfo cruzar sus rostros. «Tienen toda la razón. Es hora. Hay algo que he guardado durante más de 40 años, un secreto que ha pesado sobre mis hombros desde mucho antes de que ustedes nacieran, y merecen saber la verdad». Me levanté de mi silla, no para ir a la bodega como ellos esperaban, sino para caminar hacia la vieja chimenea de ladrillo, donde el retrato de mi esposa, Marta, parecía observarnos con una tristeza infinita. El aire se cargó de una electricidad palpable. Ellos creían que la victoria estaba al alcance de su mano, sin entender que no estaban a punto de recibir un tesoro, sino una sentencia. «Esto», comencé, mi voz firme, resonando en la quieta habitación, «nunca fue para ustedes. Nunca fue una herencia familiar. Es una promesa». Les conté la historia de Hans, mi mejor amigo, un inmigrante que llegó a este país sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Les hablé de su trabajo incansable, de su soledad y de la increíble fortuna que amasó con inteligencia y honor. «Él no tenía familia», continué, «así que me confió todo lo que tenía, no como un regalo, sino como una custodia. Me hizo jurar, sobre la tumba de su madre, que este dinero, cada moneda, cada título, solo se entregaría a alguien de corazón verdaderamente puro, alguien que valorara la dignidad por encima del oro. Era el guardián de su legado, no el dueño de un premio». Saqué la carta de mi bolsillo interior. El papel, amarillento y frágil, crujió cuando lo desdoblé. Sus ojos estaban fijos en el documento, como si fuera un mapa del tesoro. Antes de morir, Hans me dejó esta carta como guía, como una advertencia. Aclaré mi garganta y leí sus palabras en voz alta, cada sílaba cayendo como una piedra en el pozo de su codicia. «Alejandro, mi amigo, ten cuidado de aquellos cuyo amor tiene un precio. Desconfía de los que solo aparecen cuando huelen una ganancia, de las sonrisas que esconden calculadoras y de las lágrimas que solo buscan manipular. Este tesoro es una prueba, y la avaricia es el veneno que siempre revela la verdadera naturaleza de un alma. Está prohibido para ellos». Bajé la carta y los miré directamente a los ojos. El silencio que siguió fue atronador. La primera en romperse fue Sofía, no con lágrimas de remordimiento, sino con un grito agudo de furia. «No, eso es una mentira, una excusa para ser egoísta. Somos tu sangre, tu familia, tenemos derecho a eso, es nuestro». Ricardo se puso de pie de un salto, golpeando la mesa con el puño, haciendo que la vajilla de plata de su madre tintineara. «¿Has perdido la cabeza, viejo? Después de todo lo que hemos hecho por ti estas últimas semanas, el cariño, las visitas, ¿y nos pagas con esto? Inventando historias de un amigo muerto». Su rostro estaba congestionado por la rabia, la máscara de hijo devoto hecha añicos, revelando al hombre desesperado y codicioso que siempre había sido. Laura no dijo nada, pero su mirada era de un odio tan puro y gélido que me quemó más que cualquier grito. Me mantuve en pie, sereno en medio de su tormenta. La tristeza se había ido, reemplazada por una calma de acero. «Lo que han hecho estas últimas semanas», dije, mi voz baja pero cortante,
silenciando sus gritos. La actuación, el cariño falso que apareció mágicamente después de que descubrieron algo en la bodega. Llegaron aquí para sentenciarme a un asilo y vender mi casa, y esperaban que no me diera cuenta de su cambio repentino. Ustedes mismos se juzgaron. Se convirtieron en la personificación exacta de la advertencia de Hans. Los observé desmoronarse, sus rostros contorsionados por la incredulidad y la humillación. Este tesoro no es una herencia, es una responsabilidad, y ustedes, con cada acción, con cada palabra falsa, demostraron ser indignos de ella. El dinero cumplirá la promesa de mi amigo. Creará oportunidades para jóvenes que quieren construir un futuro con sus manos, no heredar uno. Finalmente, caminé hacia la puerta principal y la abrí de par en par, dejando que el aire frío de la noche entrara en la habitación sofocante. La fragilidad que ellos habían querido ver en mí se había desvanecido, reemplazada por la fuerza inquebrantable del hombre que había construido esa casa con sus propias manos. La cena ha terminado, declaré, no con ira, sino con una finalidad absoluta. Les pido que se vayan, ahora. No hubo más gritos, solo un silencio atónito y lleno de odio. Recogieron sus abrigos y bolsos, sin mirarme, sus movimientos rígidos por la humillación. Los vi cruzar el umbral y desaparecer en la oscuridad, no como mis hijos, sino como 3 extraños a los que finalmente había expulsado de mi vida. Cerré la puerta, y por primera vez en años, el silencio en mi hogar no se sintió como soledad, sino como paz. Los días que siguieron a esa noche no fueron de una soledad vacía, sino de una paz que no había sentido en décadas. El silencio de la casa ya no era un peso, sino una caricia. Cada mañana me despertaba no con la ansiedad de una llamada no deseada o una visita falsa, sino con el simple y puro placer de la luz del sol entrando por la ventana. Por primera vez, el aire que respiraba en mi propio hogar se sentía limpio, libre de la tensión y la hipocresía. Empecé a redescubrir mi casa, no como un activo a proteger o una carga a mantener, sino como el santuario que siempre debió ser. Pasaba horas en el jardín, arrancando las malas hierbas no con resentimiento, sino con la satisfacción de quien reclama su territorio. Estaba limpiando no solo la tierra, sino mi alma. Estaba podando las ramas muertas para dejar que la vida floreciera de nuevo. Mi primera acción concreta fue reabrir el taller. El olor a aserrín y aceite de linaza era el perfume de mi renacimiento. Mis viejas herramientas, testigos silenciosos de mi vida, parecían darme la bienvenida. No volvía a hacer muebles para vender, sino para enseñar. Contacté al pequeño centro comunitario del pueblo y ofrecí dar clases gratuitas de carpintería a los jóvenes. Al principio vinieron pocos, movidos por la curiosidad, pero pronto el taller se llenó de adolescentes que, en lugar de estar en las calles, aprendían a transformar un trozo de madera en algo útil y hermoso. Ver la concentración en sus rostros, el orgullo en sus ojos cuando terminaban su primer proyecto, me dio un propósito que ninguna cantidad de dinero podría comprar. No estaba construyendo sillas o mesas, estaba ayudando a construir futuros, a sembrar semillas de dignidad en la juventud de mi pueblo. El siguiente paso fue honrar mi promesa a Hans de una manera que él habría aprobado. Con la ayuda de un abogado honesto del pueblo, creé la Fundación Hans Albrecht. Todo el tesoro, cada moneda de oro, cada título se transfirió a esa fundación. Su propósito era simple y claro: otorgar becas y préstamos sin interés a jóvenes emprendedores de la región que quisieran iniciar sus propios talleres, sus propios negocios de oficios manuales. Quería que el dinero de Hans, ganado con sudor y honor, generara más honor y más trabajo digno. El proceso de liquidar los activos y establecer los estatutos fue largo, pero cada firma, cada reunión, me llenaba de una profunda sensación de justicia. El tesoro ya no estaba prohibido. Se había convertido en una fuente de esperanza, un legado vivo que trascendería mi propia existencia. Mi vida personal también floreció de maneras inesperadas. La joven familia que vivía al lado, los García, siempre habían sido amables conmigo de una manera discreta y genuina. Su hijo pequeño, Mateo, a veces me ayudaba a recoger las hojas secas, y su madre, Elena, me traía un plato de su estofado en los días fríos,
sin esperar nada a cambio. Ahora, con las puertas de mi corazón y mi casa abiertas, nuestra relación se profundizó. Me convertí en el abuelo que sus hijos nunca tuvieron. Les ayudé a ampliar su pequeña casa, trabajando codo a codo con el señor García, enseñándole los secretos de la carpintería. No les di dinero, les di mi tiempo, mi conocimiento y mi afecto, y a cambio ellos me dieron lo que mis propios hijos nunca pudieron: una familia de verdad, basada en el respeto y el cariño sincero. Nunca volví a saber de Ricardo o Sofía directamente. Su silencio, que antes usaban como un arma para castigarme, se convirtió en el muro de su propia prisión. Las noticias me llegaban a través de los murmullos del pueblo. El negocio de Ricardo, construido sobre cimientos de deudas y apariencias, se derrumbó de forma espectacular, dejándolo en la ruina. Sofía, incapaz de mantener su estilo de vida artificial, tuvo que vender su casa y mudarse a un apartamento pequeño, lejos del círculo social que tanto se esforzaba por impresionar. Su codicia no solo les costó una fortuna que nunca fue suya, sino que los consumió por dentro, dejándolos aislados y amargados. No sentía alegría por su desgracia, solo una profunda lástima. La vida, a su manera implacable y justa, les había cobrado la cuenta. Hoy, sentado en el porche de mi casa renovada, viendo a los niños de los García jugar en el jardín mientras el sol se pone, entiendo la verdadera naturaleza de la riqueza. El tesoro de Hans no era una carga, era una lección, y la traición de mis hijos no fue mi final, fue mi liberación. Perdí la ilusión de una familia, pero gané la paz de mi conciencia y la alegría de un propósito. Descubrí que el verdadero valor no está en lo que acumulas, sino en lo que construyes y en quién te conviertes en el proceso. Mi hogar ya no es un lugar de recuerdos amargos, sino un faro de comunidad y esperanza, y yo, Alejandro, el viejo carpintero, finalmente entendí que la dignidad es el único tesoro que nadie puede arrebatarte, el único legado que verdaderamente importa. La soledad, esa que antes me ahogaba entre estas cuatro paredes, se transformó. Ya no es un castigo, es una elección. Cada mañana, el sol que entra por la ventana ya no ilumina el polvo de los recuerdos tristes, sino que calienta los nuevos comienzos. La casa respira conmigo, libre del peso de la hipocresía. A veces, en el silencio de la tarde, escucho el eco de sus gritos de esa última noche, no con dolor, sino con la distante serenidad de quien observa una tormenta que ya pasó. Me liberaron. Con su avaricia, rompieron las cadenas del deber filial que yo mismo me había impuesto. Me regalaron la oportunidad de vivir mis últimos años no como un padre olvidado, sino como un hombre libre, dueño de su paz y de su tiempo, algo que ningún tesoro podría jamás comprar. Aprendí de la manera más dura que la palabra familia es un verbo, no un sustantivo. No se trata de la sangre que compartes, sino del respeto que ofreces, del tiempo que dedicas, del cariño que demuestras sin una agenda oculta. Mis hijos me veían como una cuenta bancaria a punto de ser vaciada. En cambio, los García, mis vecinos, me veían como Alejandro, el hombre que sabe arreglar una silla coja y cuenta buenas historias sobre los viejos tiempos. Su hijo Mateo no me abraza esperando una herencia. Me abraza porque le gusta el olor a madera de mi taller. Elena no me trae un plato de sopa por obligación, lo hace porque le nace del corazón. Esa es la verdadera familia, la que se construye con pequeños actos de bondad, no con grandes demostraciones de interés. El legado que mis hijos esperaban era frío y metálico, un montón de oro y papeles. El legado que estoy construyendo ahora está vivo, resuena en el sonido de un martillo en manos de un joven que descubre su talento, en la risa de un niño que aprende a hacer un trompo de madera, en la gratitud de una joven pareja que puede abrir su panadería gracias a la Fundación Hans Albrecht. El dinero de mi amigo no está acumulando polvo en una bóveda, está circulando por las venas de esta comunidad, creando oportunidades, encendiendo esperanzas. Entendí que un legado no es lo que dejas para la gente, es lo que dejas en la gente. Y eso, esa marca invisible en el corazón de los demás, es la única inmortalidad a la que un hombre puede aspirar. La dignidad es una fortaleza silenciosa.
Durante años, permití que la erosionaran con su indiferencia y luego con su falso afecto. Me hicieron sentir pequeño, inútil, una carga. Pero esa noche, al enfrentarlos, no estaba defendiendo un tesoro, estaba defendiendo mi alma. El oro de Hans fue solo el catalizador, el espejo que les puse delante para que vieran el reflejo de su propia miseria. La verdadera batalla no fue contra ellos, fue contra la parte de mí que todavía anhelaba su aprobación. Ganar no significó quedarme con el dinero, sino recuperar el derecho a mirarme al espejo y reconocer al hombre que mi esposa amó y que mi amigo respetó. Un hombre íntegro, que no se vende ni se rinde. Ahora, cuando me siento en el porche al atardecer, no siento el vacío de la ausencia. Siento la plenitud de la presencia de la brisa, del olor a tierra mojada, de las risas de los niños de los García jugando en el patio. Veo las luces del pueblo encenderse y sé que, en alguna de esas casas, hay un joven con un futuro gracias a la promesa que cumplí. Alejandro comprendió tarde, pero no demasiado tarde, que la verdadera riqueza no estaba en el tesoro que guardaba, sino en la dignidad que nunca dejó que le robaran. El amor, el verdadero amor, no se hereda, no se exige, no se compra, se gana día a día, con cada acto de respeto y cada gramo de verdad. Si esta historia resonó contigo, si crees que la dignidad es nuestra posesión más valiosa, por favor, compártela con alguien que necesite recordarlo. Y no olvides suscribirte para más historias que nos enseñan que nunca es tarde para construir una vida con propósito y conexiones verdaderas, lejos de las expectativas de los demás. Gracias por acompañarme hasta el final y por escuchar mi historia.